La generalizada confusión existente en España entre los términos moro, árabe y musulmán nos induce erróneamente a emplearlos como sinónimos, ignorando el hecho de que el Islam se extiende muchísimo más allá de su fecundo núcleo original. Existen, en efecto, junto al Islam árabe o árabe bereber, un Islam turco, otro iraní, otro indostánico, otro malayo, y como vamos a ver en el presente capítulo del Qibla, un Islam africano cuyos orígenes se remontan al siglo II de la Égira. En razón de su sencillez y ausencia de misterios, el mensaje coránico se ha propagado paulatinamente con éxito hacia el sur del continente negro. En la actual República de Mali, ha elaborado durante siglos unas estructuras sociales complejas y unas formas artísticas de asombrosa y coherente belleza. El viajero descubre hoy, asombrado, como en tiempos de Ibn Battuta y de León el Africano, la existencia de un pueblo cordial y llano, aglutinado en torno a sus tradiciones y creencias, y cuyo instinto de vida se expresa en unas viviendas, zahuías, mezquitas, medersas, de esplendente y casi onírica plasticidad. Sir Richard Burton, el célebre traductor de Las Mil y Una Noches, tras señalar la incompatibilidad de los ideales y normas del cristianismo con la exuberancia del temperamento africano, pronosticó, con una intuición y perspicacia sorprendentes en el siglo XIX, que los negros hallarían tarde o temprano en el Islam su religión natural. Lo que entonces parecía profecía audaz, lleva camino de convertirse en las últimas décadas en realidad tangible. La palabra revelada a Mohammed no ha cesado de extenderse desde entonces hacia el sur del continente, para llegar primero al Golfo de Guinea y penetrar poco a poco en Zaire, Gabón y Mozambique. Como el catolicismo español en América, el Islam ha sabido adaptarse a las peculiaridades y tradiciones de las comunidades conversas. La influencia de las grandes cofradías sufíes en Senegal, Mali y Níger, la proliferación de moravitos curanderos dotados de poderes taumatúrgicos, con cuya visible prolongación europea topamos a diario en el metro de París, las ceremonias simbióticas que acompañan a veces la celebración de las principales festividades del calendario musulmán, los ritos animistas islamizados, configuran una entidad étnico-religiosa sumamente atractiva y original. Pese a su situación de inferioridad política, económica y cultural frente a Occidente, el Islam no ha perdido la capacidad expansiva y asimiladora de sus primeros siglos, y es hoy, sin lugar a dudas, la primera y más activa religión del tercer mundo. En toda el África occidental, las conversiones de animistas y cristianos se multiplican. Conozco pueblos enteramente islamizados, escribe Vicente Monteil, en donde me han dicho que hace apenas 30 años quemaban, después de su paso, el taburete en el que se había sentado un viajero musulmán. Las razones de esa propagación son complejas y dependen en parte de los choques culturales ocasionados por la intervención colonial anglo-francesa. Mientras el animismo descaeció frente a las innovaciones técnicas y científicas de los europeos, el Islam devino un factor de resistencia al avasallamiento cultural y político del invasor. El nuevo musulmán, a diferencia del catecúmeno cristiano, no traiciona los valores propios para abrazar los del enemigo. Su conversión reafirma al contrario su pertenencia al mundo de los oprimidos. El predicador del Islam no simbolizaba, como el misionero católico o protestante, el poder de la administración colonial blanca. Era un hermano de raza cuya doctrina renovadora e igualitaria seducía.
A ello habría que añadir el hecho de que, en tanto que el cristianismo, a los ojos del africano, es una doctrina puritana y llena de misterios, Trinidad, transustanciación, el Islam aparece como un credo sencillo y nítido. Creencia de un Dios único y misión profética de Mohammed. Ausencia de mediadores entre el hombre y el Creador. Su facilidad de aclimatación en la idiosincrasia y hábitos africanos contrasta también con la extrañeza del código de conducta personal y social propuesto por los misioneros. Mientras el cristiano concibe el celibato como un ideal religioso y el matrimonio como una mera concesión a la flaqueza humana, el musulmán se plantea el matrimonio como una obligación y acepta la poligamia siempre y cuando el varón procure ayuda y sustento a las mujeres con quienes se casa. Esta tolerancia con respecto a la poligamia, practicada tradicionalmente por la mayoría de las etnias animistas, contribuyó de modo decisivo a la irradiación de la ley coránica en la medida en que no atentaba a las normas ancestrales ni chocaba con los usos. Un último elemento favoreció asimismo el credo del profeta frente a los elementos catequizadores de los europeos. La pluralidad étnica del modelo islámico, su mayor permeabilidad a las restantes culturas. Si bien los árabes practicaron el comercio de esclavos desde tiempos remotos, solo su sistematización por los traficantes blancos instalados en las costas de Senegal y Guinea arruinó las frágiles entidades estatales de la región y asoló poblaciones enteras. Un recuerdo, a todas luces traumático, de consecuencias difíciles de borrar. El proceso de islamización del actual territorio de Mali se remonta al siglo IX de nuestra era y fue obra de los comerciantes árabes y bereberes que atravesaban el Sáhara, atraídos por el mito, recogido por Ibn el-Fakah, de que en el país de Ghana, en realidad Mauritania y Mali, el oro crecía como las plantas. Una crónica del siglo XI nos informa de la conversión de uno de sus reyes gracias a las prédicas de un moravo. Según Ibn Khaldun, autor del primer árbol dinástico de los monarcas del nuevo imperio de Mali, uno de ellos cumplió con el deber de la peregrinación a la Meca. Pero fue un alache posterior, el del rey Omansa, Kango Musa, el que atrajo poderosamente la atención de sus contemporáneos y arroja nueva luz sobre los dominios del singular peregrino. El esplendor de su séquito, número de esclavos, derroche de oro y sobre todo su piedad y buen conocimiento del árabe deslumbraron a cuantos le vieron y departieron con él. Desde esta fecha, el número de comerciantes marroquíes, egipcios e ibadíes del Mezab aumentó de modo espectacular. El monarca trajo consigo al poeta y arquitecto granadino As-Sahili, quien construyó para él diversos monumentos de probable inspiración almorávide. Así, cuando Ibn Battuta puso los pies en el reino, descubrió la existencia de aldeas y arrabales habitados por blancos, esto es, árabes, casados o amancebados con mujeres indígenas y padres de una abundantísima prole. Poco a poco, las conversiones de distintos grupos, Nono, Diulo, Soninké, extendieron el Islam más allá de los barrios de los comerciantes y ganaron por fin las etnias mayoritarias en el llamado delta interior del Níger, los Bambara, Maninka y Songhai. El testimonio de Ibn Battuta, pese a sus exageraciones y errores, es de inestimable valor. Su curiosidad voraz, inigualada en el ámbito del Islam, le conduce a interesarse por cuanto le rodea y aviva de algún modo su sed de conocimiento. Gracias a él, sabemos que en estas zonas saharianas, azotadas hoy por la sequía y amenazadas de desertización, crecían frutales semejantes a peras, manzanas, melones y albaricoques. Las calabazas, escribe, son inmensas. Los naturales del país fabrican cuencos con ellas
partiéndolas en dos y utilizando cada mitad como escudilla. A orillas del Níger, que como todos sus coetáneos confunde con el Nilo, descubre un cocodrilo largo como una barquichuela. Más tarde, dará con los primeros hipopótamos, cuyo aspecto le llenará de maravilla. Contemplé cerca de la ribera 16 bestias, de naturaleza enorme, que me dejaron perplejo, y pensé que se trataría de elefantes. Pero luego vi cómo entraban en el río y pregunté: ¿qué animales son estos? Su interlocutor le responde: se trata de caballos de mar que salieron a pacer a la tierra. Estos animales desconocidos, de cabeza parecida a los equinos y patas como las de los elefantes, nos dice, nadaban en el agua, levantaban sus testas y resoplaban, hasta el punto de que los remeros se asustaron y se acercaron a la orilla para no terminar hundiéndose. Al trazar un cuadro de las virtudes y defectos de los negros, destaca entre las primeras la rareza de los abusos e injusticias de sus jefes, la seguridad total de sus territorios, la exactitud de sus rezos y su gran celo en la enseñanza del noble Corán. En cuanto a los segundos, critica la libertad de costumbres de que hacen gala las mujeres y el hecho, para él inconcebible, de que las siervas, esclavas y niñas aparezcan en público enseñando sus vergüenzas. Su proverbial pudibundez recuerda a la de nuestro paisano Ali Bey y le inducía a expresarse a veces como un escandalizado seminarista. La arquitectura sudanesa de Mali y estados limítrofes ha fascinado desde su descubrimiento a cuantos la han contemplado. Kelly, Barth, Dubois nos han legado dibujos y litografías de ella y su influencia es perceptible en la creación de Gaudí. Desde la islamización del país, palacio y mezquita cifran los núcleos del poder en torno al cual se aglutinan las ciudades. Estas se hallan divididas en barrios correspondientes a las distintas etnias y oficios. A diferencia de Europa y el mundo árabe, carecen de recintos fortificados. La caza de esclavos e inseguridad reinante en el siglo XVIII motivaron con todo la erección de pequeños muros de adobe sin valor estratégico alguno. Edificios privados y mezquitas muestran el influjo y simbiosis de diversas corrientes, animistas, bereberes, marroquíes. No obstante, como dice Sergio Damián, el resultado es un producto absolutamente único, profundamente africano por sus técnicas, formas y materiales. Los procedimientos empleados en las construcciones malienses no pueden ser más sencillos. El banco es una mezcla de agua con arcilla procedente de las crecidas del río y briznas de mijo secas, endurecidas en artesas cuadrangulares puestas al sol. La obra de tapia consiste en tierra apelmazada e introducida en cajas de altura y anchura variables para crear paredes compactas. Las vigas son troncos de palmera y los techos se arman con pencas de la misma recubiertas de arcilla. A causa de la fragilidad de los materiales, los habitantes de Mali restauran anualmente, de manera colectiva, sus templos y medresas, en lucha constante
contra su enarenamiento y erosión. Las fachadas de las casas y de las mezquitas, aunque su estilo varíe según las regiones, desde las construcciones macizas y bajas de Gao hasta las de Yené y el Delta, identificables por su mayor esbeltez, son siempre admirables. Pilastras de refuerzo, contrafuertes, arcones, gárgolas, maderos salientes como para trepar por ellos. Manojos nudosos de ramas desestabilizan nuestra visión ordinaria. Infunden el elemento de sorpresa que acompaña siempre el descubrimiento de las obras innovadoras y audaces. Extraño todo, el designio, la fábrica, el modo, reza el verso de Góngora. Difícilmente podríamos decir mejor. La sucesión de conos rústicos, merlones mitrales, torres de base rectangular que adelgazan en la cima, remates coronados con huevos de avestruz, alminares piramidales, truncos y erizados de púas como cactos hostiles o erizos inquietantes, antenas insectiles, estructuras de apariencia crustácea, nos introducen en un universo de formas insidiosamente orgánicas, órbitas oculares, envolturas óseas, excrescencias y pinzas de configuración enigmática, rugosidades térmicas, caparazones de quelonios de alguna especie extinguida. El contraste con el canon grecorromano no puede ser más abrupto e inevitablemente traer a las mientes la aventura gaudiana. Solo el conocedor del Parque Güell, la Pedrera y el Templo de la Sagrada Familia puede acercarse a la arquitectura sudanesa con la adecuada disposición mental. Las razones de la antigua grandeza comercial de Tumbuctú podrían resumirse en una frase: ser el punto de encuentro entre quienes cabalgan en camello y navegan en piragua. Por un lado, de las flotillas procedentes del cercano Níger, por otro, de las caravanas que atravesaban el inmenso mar del Sáhara. Un lugar de transbordo se imponía, escribe Dubois. Los camelleros pasaban sus cargas a las embarcaciones. Los piragüeros confiaban las suyas a los camelleros. En el límite de dos mundos, y a horcajadas sobre ellos, la ciudad era un vasto caravanserrayo y puesto de depósito cuyos habitantes trabajaban de hospederos y corredores de comercio. El avance paulatino del desierto, al secar los brazos del río que penetraban hasta Tumbuctú, dio al traste con el negocio. Antiguamente, barcazas de tonelaje medio podían amarrar en las sabras fluviales vecinas. Hoy, el territorio que rodea a la villa está enarenado y Tumbuctú cortada del río salvo en los periodos de crecida, cuando se puede acceder a ella gracias a la destreza de los piragüeros. Situada en una llanura de minúsculas dunas de imbricado oleaje, la ciudad emerge de pronto a los ojos del forastero como producto de un espejismo.
Las huertas en donde antaño crecían verduras, sandías, tabaco y algodón han desaparecido. Solo árboles retorcidos y arbustos espinosos desmedran aquí y allá junto a las depresiones y charcas originadas por las escasas lluvias. León el Africano, el granadino capturado y bautizado en Roma, visitó Tombuctú en 2 ocasiones y nos ha dejado sus impresiones en la notable Descripción de África. Sus habitantes, escribe, son de temperamento jovial y a menudo se entretienen bailando hasta muy avanzada la noche en medio de la ciudad. 4 siglos y medio más tarde, Tombuctú, aislada casi del resto del país, parece una ciudad semiabandonada, cercada por el desierto y con las calles recubiertas de arena. Sus mezquitas merecen no obstante el viaje. La Gran Aljama, construida según la tradición por el Mansa Kangó Musa a su retorno de la peregrinación, fue obra de As-Sahili. Sus amplias proporciones y espesos contrafuertes de banco corroídos por la erosión se combinan armoniosamente con el alminar y torre del Mirab, macizos y erizados de maderos y ramas. La mezquita de Sancoré destaca por su manera elevada, semejante a las de la Pentápolis del Mezab. Como subrayan las crónicas, Sancoré fue durante un siglo un poderoso núcleo de irradiación cultural al que acudían estudiantes y letrados de todo el ámbito del Islam. Gao, visitada sucesivamente por Ibn Battuta y León el Africano, es conceptuada por ambos de mayor y más bella ciudad del Sudán. Capital del imperio Songhai, hasta la invasión marroquí, contaba con una población de 100.000 almas. Aledaña al Níger, pero separada de él por un brazo de arena anegado durante las crecidas, se extiende, como Tombuctú, en una planicie de vegetación rala, de arbustos espinosos y palmeras raquíticas. La mezquita contiene el célebre mausoleo de Laskia Mohammed. Su alminar, alto de 17 metros, con su aspecto primitivo e hirsuto, ramas salientes y escalera exterior, es, como dice Sergio Damián, único en su género, más próximo al universo animista que al mundo musulmán, símbolo de la alianza del Islam y las creencias tradicionales comprendida en la historia del imperio Songhai. En cuanto a Yené, en el centro del delta, su desarrollo urbano es muy posterior. León el Africano la pinta como un gran palacio habitado por el monarca, los ulemas, doctores, comerciantes y fillos de algo, con casas de arcilla y techos de paja, sin palacio alguno. Actualmente, sus mezquitas y las de su radio de influencia, desde San a Boré, son las más esbeltas, fascinadoras y atractivas de Malí. Sus formas oníricas, torrecillas cilíndricas, volúmenes combados, sucesión de conos similar a un desfile petrificado de nazarenos, engarzan a cada paso
con las creadas por el delirio racional de Gaudí. En las zonas rurales, la carencia o baja altura de los alminares han favorecido la costumbre de que los almuédanos llamen a la oración desde la puerta de las mezquitas. Ninguna forma más bella de despedirse de Mali que pararse a disfrutar de ese espectáculo de limpia y elemental gravedad. Plantado junto a su aljama, un hombre de edad avanzada modula su voz como si invocara a Dios para todo su pueblo la gracia de su misericordia, justicia y benignidad. حي على الفلاح